Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, noticias frescas del mundo del espectáculo y por supuesto mucha diversión. Hoy tengo algo que sé que les va a encantar, algo que ha estado dando vueltas por todas las redes sociales, encendiendo debates y generando un montón de comentarios y reacciones. Y sí, estamos hablando del bombazo, Kerem Bürsin y su esperada respuesta sobre Ander Zel. Ya sé, solo con mencionar esos nombres, a más de uno se le ha puesto la piel de gallina y el corazón a mil. Porque, seamos sinceros, la relación entre Kerem Bürsin y Ander Zel, o mejor dicho, la ausencia de relación, ha sido un tema de conversación constante. Un culebrón que ha mantenido a todos enganchados desde que decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Y ahora, Kerem ha roto el silencio. Pero la pregunta del millón es, ¿qué ha dicho? ¿Cumplió nuestras expectativas? ¿Nos ha sorprendido con sus declaraciones? ¿Esperábamos algo diferente? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? En este vídeo vamos a sumergirnos a fondo en las declaraciones de Kerem Bürsin, desmenuzando cada frase, analizando cada palabra y escudriñando cada gesto para intentar descifrar qué hay detrás de sus respuestas. Vamos a revisar el contexto en el que se produjeron estas declaraciones, el momento exacto en el que Kerem decidió hablar, y por supuesto, vamos a comentar y analizar las reacciones que han generado en las redes sociales y en el competitivo mundo del entretenimiento. Preparaos porque esto promete ser un vídeo intenso y lleno de sorpresas. Pero antes de comenzar, y porque sé que les encanta estar al día con todas las novedades y no perderse ningún detalle, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y de esta manera no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así estarán siempre al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y reconocidos internacionalmente, conocido por su carisma, su talento innato y por supuesto su icónica relación con Ander Zel, ha vuelto a ser el centro de atención. Y esta vez no por un nuevo proyecto profesional, aunque por supuesto también hablaremos de ello, sino por unas declaraciones que, como ya les adelanté, han dado muchísimo de qué hablar y han generado un auténtico terremoto mediático. Todo comenzó con una entrevista reciente, una conversación franca y directa en la que el entrevistador no dudó en ir al grano. La entrevista fue televisada y rápidamente se viralizó en todas las plataformas. La expectación era máxima y las preguntas fueron de lo más variadas, desde si mantenían algún tipo de contacto, si la relación entre ellos era cordial y amistosa, hasta si existía la posibilidad de una reconciliación en el futuro. La expectación era alta porque, como todos sabemos, la ruptura de la pareja fue bastante sonada y mediática. Recordemos que eran una de las parejas más queridas, deseadas y mediáticas del momento, y su separación dejó a muchos fans con el corazón roto, sumidos en la decepción y la incertidumbre. Los seguidores, que habían soñado con un final de cuento de hadas, se vieron sorprendidos por el amargo desenlace de su historia de amor. La respuesta de Kerem en un principio fue bastante diplomática y cauta. Trató de esquivar las preguntas con la elegancia que lo caracteriza, pero la insistencia del entrevistador, astuto y conocedor del morbo que generaba el tema, lo llevó a dar algunas declaraciones que sinceramente nadie esperaba. Porque, ¿qué podríamos esperar? ¿Un comentario amable y cortés? ¿Una evasiva para salir del paso? ¿Quizás un intento de desviar la conversación hacia sus nuevos proyectos profesionales? Pues no. Kerem fue mucho más allá. En lugar de caer en los típicos clichés de somos amigos, o le deseo lo mejor, frases manidas y sin sustancia que a menudo se utilizan en estos casos, Kerem optó por un tono que podríamos describir como reflexivo, maduro e incluso un poco distante, pero siempre respetuoso. No utilizó frases hechas ni palabras bonitas ni edulcoradas, ni las típicas respuestas que suelen dar las celebridades en este tipo de situaciones. En cambio, se centró en la importancia de mantener la privacidad y la intimidad, en la necesidad de respetar los espacios individuales y, sobre todo, en la idea de que el pasado es pasado, que cada uno está enfocado en su presente y en la construcción de su futuro, y que es fundamental avanzar y mirar hacia adelante sin anclarse en el ayer. La forma en que Kerem se expresó fue sutil, pero a la vez contundente y directa. No hubo reproches, ni ataques, ni drama, ni desplantes.
Simplemente una declaración clara y directa sobre su postura actual. Y eso, amigos, es lo que realmente sorprendió a todos. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo a menudo esperamos más show y menos sinceridad. Y Kerem, con su respuesta, demostró que es capaz de manejar la situación con madurez, elegancia, profesionalismo y, sobre todo, con una gran inteligencia emocional. Analizando cada palabra, cada entonación, cada pausa, podemos deducir que Kerem ha cerrado por completo esa puerta, sin dejar resquicio para la esperanza. No parece haber ninguna posibilidad de reconciliación, ni siquiera de mantener una amistad cercana. Y esto obviamente ha generado muchísimas y diversas reacciones. Los fans, por un lado, han expresado su tristeza, su decepción, su añoranza. Muchos esperaban que la chispa del amor aún estuviera encendida, que la llama no se hubiera apagado del todo, y esta respuesta ha sido como un balde de agua helada en pleno verano. Otros, por otro lado, han aplaudido la actitud de Kerem, su respeto por la privacidad de ambos, su capacidad de pasar página y enfocarse en el presente, y su valentía al enfrentarse a las preguntas sin tapujos ni evasivas. En las redes sociales el tema ha sido trending topic, tendencia mundial, durante días. Los comentarios y las opiniones se han multiplicado por miles, y la polémica ha estado servida. Los hashtags relacionados con Kerem Bürsin, Andercel y la entrevista se han disparado, generando un auténtico torbellino de reacciones y emociones. Algunos han criticado la actitud de Kerem, argumentando que fue demasiado frío, distante y distante. Otros, en cambio, lo han defendido, señalando que tiene derecho a su privacidad, que no es justo que tenga que dar explicaciones sobre su vida personal, y que cada persona tiene derecho a rehacer su vida y a ser feliz. Y no solo eso, sino que también hemos visto cómo han reaccionado otros personajes del mundo del espectáculo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Algunos han expresado su apoyo a Kerem, enviándole mensajes de ánimo y de respeto. Otros, sin embargo, han preferido mantener la prudencia y no hacer comentarios públicos, por temor a verse envueltos en la polémica y a generar más ruido del necesario. Esto demuestra lo delicado que es el tema, y la importancia de no tomar partido ni emitir juicios apresurados, porque nadie conoce la verdad completa y la complejidad de las relaciones personales. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Pues bien, lo más probable es que cada uno siga su camino por separado, sin que sus vidas vuelvan a cruzarse de forma significativa. Ambos tienen proyectos profesionales muy ambiciosos y están enfocados en sus carreras, trabajando duro para alcanzar sus metas y sueños. Kerem, por ejemplo, está participando en diferentes producciones internacionales, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar el mercado internacional. Hande, por su parte, sigue consolidándose como una de las actrices más importantes y exitosas de Turquía, protagonizando series y proyectos que le aseguran el éxito y el reconocimiento de su talento. Es muy probable que sus caminos no se crucen con frecuencia, y que cada uno mantenga una distancia prudente y respetuosa. No esperemos reencuentros románticos, ni declaraciones de amor, ni nada por el estilo. Lo más sensato y saludable es que cada uno continúe su vida por separado, sin crear polémicas innecesarias, ni alimentar falsas expectativas, ni revivir un pasado que ya es historia. Lo más probable es que mantengan una relación cordial y respetuosa, pero sin volver a cruzar sus destinos sentimentalmente. En definitiva, la respuesta de Kerem Bürsin sobre Andercel ha sido una sorpresa para muchos, pero al mismo tiempo, una demostración de madurez, profesionalismo y sobre todo, de respeto hacia sí mismo y hacia la otra persona. Ha sabido manejar una situación complicada con elegancia, con templanza, con inteligencia emocional, y ha dejado claro que el pasado es pasado, que cada uno está enfocado en su presente y en su futuro, y que lo importante es seguir adelante sin mirar atrás. Y ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de la respuesta de Kerem? ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Esperaban algo diferente? ¿Les ha sorprendido? Me encantaría saber sus opiniones, conocer vuestras reflexiones, vuestras valoraciones y vuestras críticas constructivas, así que déjenlas en los comentarios. No se corten. Quiero leer todo lo que piensan y debatir con vosotros. Compartan sus impresiones, sus ideas y sus sentimientos. Bueno, amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la respuesta de Kerem Bürsin. Hemos visto cómo Kerem ha sorprendido a todos con su sinceridad, su madurez, su elegancia y su profesionalismo.
Hemos analizado el contexto, las reacciones y las implicaciones de sus palabras. Hemos desgranado cada detalle, cada frase, cada gesto. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus likes, por sus comentarios y por su apoyo incondicional. Recuerden que ustedes son la parte más importante de este canal, y que sin ustedes, nada de esto sería posible. Sois mi mayor motivación y mi fuente de inspiración. Y ahora, como siempre, les dejo con un último llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, conocidos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Para estar al día con las últimas novedades y no perderse nada de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!